Muy buenas tardes para todos. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Aspectos Generales de la Reforma al Código Electoral, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Electoral. El proyecto de Código Electoral propuesto por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado tiene como propósito reformar el código actual, el cual tiene más de 30 años de vigencia, por lo que fue expedido en un contexto histórico y político diferente, debido a que se promulgó con la Constitución de 1886. Sin embargo, este nuevo proyecto busca modernizar y adaptar al sistema electoral a la Constitución de 1991 y a las normas concordantes relacionadas con el proceso electoral para hacer uso y aprovechamiento, en principio, de las nuevas tecnologías de la información, de las comunicaciones y otros aspectos. La conferencia de hoy tiene como propósito reflexionar sobre algunos aspectos de la reforma al Código Electoral, como son el estado actual del proyecto, el objeto del ámbito de aplicación, la remisión normativa, entre otros. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con el doctor César Augusto Torres Ormaza, abogado de la Universidad Libre, magíster en Derecho de la Universidad Externado, especialista en Derecho Administrativo, Contencioso Administrativo, Público, Procesal y Probatorio. Se ha desempeñado como magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, juez administrativo, docente en diferentes universidades y actualmente se desempeña como magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor César Augusto, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica. Un saludo muy especial desde Barranquilla. Un saludo también a la doctora Claudia Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial. Así también un saludo muy especial a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que hoy tienen el gusto de acompañarnos. Vamos entonces a dar inicio a nuestra presentación de un tema interesante que sin duda alguna no se abordará solamente en esta apenas es el principio de la temática. Creo que la reforma nos va a tener ocupado el resto del semestre, sea en estudio personal o en estudio colectivo a través de la Escuela Judicial, pero es un tema que apenas comienza a despuntar y va a marcar el quehacer jurídico en materia electoral de la próxima década. Entonces, y mucho más. Mira la proyección sobre todas las novedades que vamos a ir tocando paso a paso en esta materia. Vamos a tener de apoyo unas diapositivas que nos van a permitir ir desarrollando el tema en una forma más organizada. Entonces voy a colocar en este momento, con el apoyo del sistema que muy amablemente nos tiene acostumbrados la Escuela Judicial a que nos respalde en este sentido. Voy entonces, con el respaldo del ingeniero, a colocar la diapositiva que nos llevará en el orden que pretendo llevar este estudio en el día de hoy. Vamos a ubicarnos en varios aspectos que quiero resaltar en este corto tiempo. El primero de ellos es, bueno, la conferencia son aspectos generales de la reforma, porque si tocáramos cada aspecto particular, creo que nos llevaríamos una sola jornada por cada aspecto particular. Entonces quiero darles una visión de lo que a juicio muy modestamente constituye los pilares que son más llamativos, pero que no son los únicos llamativos en esta reforma, pero que he querido condensar en un tiempo que me ha ofrecido generosamente la escuela para compartir con ustedes. Entonces el primer elemento que quiero resaltar en este punto de inicio es que definitivamente vamos a ser un poco generales,
sin dejar resaltar aspectos particulares que pueden ayudar a entender mejor lo que viene en esa reforma. Bien, ¿cuál es el origen de todo esto? Bien lo decía la doctora Mónica cuando nos introducía en la temática interesante de esta reforma, que estamos frente a la ley estatutaria. Y es ley estatutaria sencillamente porque el artículo 152 de la Constitución, nuestra Constitución que está vigente del año 91, nos obliga permanentemente a que el desarrollo de aquellos derechos fundamentales o el desarrollo de los privilegios como ciudadanos sean desarrollados a través de estatutos, de normas estatutarias. Y el mismo artículo 152 que estuvo a punto de ser reformado por un acto legislativo que la propia Corte al final terminó diciendo que no era el mecanismo adecuado para reformarlo, el 152 que nace con la Constitución, desde el mismo momento en que le generó una obligación al Congreso de la República de desarrollar un verdadero código electoral, unas normas que garantizaran derechos fundamentales en materia de elección como piedra angular, como punto central de toda democracia. Garantizar la transparencia, garantizar la efectividad de los derechos, el derecho al voto, la transparencia, que lleguen a ocupar los cargos públicos por elección popular o cualquier que sea el método que sea elegido, aquellas personas que verdaderamente reúnan los requisitos y que demuestren que están traducidas en ellos la voluntad del ciudadano. Entonces, era una preocupación del constituyente primario, en ese momento la Asamblea Nacional Constituyente, y dejó una tarea al Congreso perentoria. Dijo, tienen que hacer este estatuto lo más antes posible. Inclusive se señalaron derroteros para que la propia Corte en el estudio de constitucionalidad lo abordara en un menor tiempo posible. Entonces, este ejercicio hace de la 152 y decíamos que a pesar de los esfuerzos legislativos y de los ejercicios que se hicieron con posterioridad a la Constitución del 91, no había una legislación hoy que recogiera, que recopilara todos los intereses, todas las verdaderas necesidades que se tenían en materia electoral. Y la sociedad fue desarrollando, la Constitución fue desarrollando unas nuevas formas de participación y la dinámica de estos 30 años, una sociedad cambiante, convulsionada, que necesita leyes que se adecúen a sus necesidades. Entonces, este es uno de los motivos por los cuales esta norma reviste gran importancia, y si se cumple todo el trámite en la Corte y se revisa su constitucionalidad como el control previo que está haciendo la Corte, tendremos un nuevo estatuto electoral dentro de muy poco. Bien, entonces tenemos el artículo 152 que obligó que este tipo de leyes tan sensibles se tramitaran mediante un procedimiento especial de control de ley estatutaria y control estatutario por la propia Constitución. Bien, en este momento, y es un primer llamado que hago muy respetuoso a todos nosotros que somos ciudadanos, no solamente en nuestra condición de funcionarios, los que son funcionarios, estudiantes, abogados, todos nosotros debemos estar atentos. Es un llamado muy respetuoso, es una convocatoria que estoy haciendo. Yo estoy siguiendo paso a paso el debate que se está dando en la Corte. Estoy observando las intervenciones ciudadanas de los partidos políticos, de los ciudadanos, de los escritos hasta de estudiantes que han presentado memoriales, y cómo la Corte en este expediente, que es el expediente PE 050, el asunto es la revisión de constitucionalidad. El proyecto de ley que nació en el Senado, que terminó en el Senado como 243 y Cámara 409 del 2020, por eso que la reforma es de 2020, no importa que estemos discutiendo ya sobre eso en 2021, pero se aprobó en el último momento del periodo legislativo anterior del 2020. Entonces, en este momento, lo último que observé en ese debate de muy buenas intervenciones y otras cuestionadas intervenciones, encontramos que hay una recusación para que la procuradora sea parte del conocimiento del concepto que debe emitir obligatoriamente, y que no sea ella la que lo emita, está recusada. Y en este momento la Corte se presta a estudiar esa situación para ver si le asiste razón a los 3 o 4 ciudadanos que han presentado memoriales recusando a la procuradora, especialmente porque ella en una alocución televisiva expresó un concepto y habló, digamos, de cierta manera en favor de la reforma. Entonces, cuando oficiaba como ministra, y
Entonces, muchos han tildado que esa preconceptualización de ella le impide hacer un examen objetivo del tema. Entonces, el doctor Jorge Enrique inclusive ha tomado, interesante, un debate que se ha dado hasta medidas disciplinarias, porque algunas personas están tendiendo a presentar memoriales sucesivos, tendiendo a dificultar el trámite del control que está haciendo la Corte en este momento de la norma. Entonces, la invitación, el expediente está abierto, uno entra fácilmente a la Corte y observa toda la dinámica de esto y además nos va a contribuir a tener mejores herramientas de juicio frente a eso. Entonces, en este momento está así ese proyecto, está circulando. El magistrado oponente ha tomado algunas decisiones de impulso aún, y algunas decisiones de sala en materia de situaciones puntuales dentro del expediente, pero que no son de fondo aún todavía. Bien, hacemos un barrido sobre el contenido básico de esta reforma o de esta nueva ley, porque para mí no es reforma, para mí es una nueva ley que regula todo integralmente. Una ley que recoge pedazos de lo que ha dicho la Corte, de las necesidades nuevas a partir de la pandemia, de la institucionalidad, necesidades que han ido aflorando desde el 91 para acá. Entonces, para mí, más que una reforma, es una ley, la primera ley estatutaria en su totalidad, que regula el tema electoral y los temas relacionados con el derecho al voto, la participación ciudadana, la campaña política. Entonces, veamos algunos puntos importantes que regula este proyecto no es proyecto ley estatutaria que está sometido ya a la aprobación del Congreso. Es decir, en este momento es una ley aprobada, deja de ser proyecto, pero está pendiente de la revisión que haga la Corte en este momento. E inclusive, vamos a ver en el transcurso, si el tiempo nos lo permite, que hay normas que ya si llegara la Corte a pronunciarse en este momento, le han transcurrido 5 meses. De diciembre, 8 meses. Y ya está corriendo el término, por ejemplo, para el censo. Si la Corte declarara exequible, no la condicionara su vigencia y declarara que está ajustada a la Constitución, esa ley estatutaria, ya han corrido 8 meses de una obligación que tenían las autoridades de actualizar lo que se llama la residencia electoral. Entonces, le quedarían nada más 4 meses. Y a nosotros, ciudadanos, para incorporarnos a lo que se llama la residencia electoral. Nos habrían pasado 8 meses ya, estamos en el mes de agosto. Y hay obligaciones que nacieron en diciembre porque son obligaciones que surgen a partir de la promulgación de la ley y no de la sentencia de exequibilidad o de validez de la Corte Constitucional. Bien, entonces la norma nos trae protección y regulación al derecho al voto. La estructura de la organización electoral, interesante. Las competencias de las autoridades y de los particulares que desempeñen roles el día de las votaciones. Ahí se especifica, se aclara, se cualifican las funciones de ellos, como los jurados de votación, algunas consideraciones que hoy en día entorpecían el tema de los jurados de votación, las comisiones ejecutadoras. Hay una nueva estructura en los funcionarios de la organización electoral. También establecen nuevos protocolos de escrutinios. Hay una mejor redacción en materia de inscripciones de candidaturas a cargo de elección popular. Indudablemente es un avance de la norma, lo veo de esa manera. Hay una creación interesantísima. Se crean los consejos seccionales electorales que tienen categoría de tribunal electoral. Entonces se va a desprender o va a delegar, digamos así, constitucionalmente, a una norma estatutaria, algunas funciones del Consejo Nacional Electoral y la va a delegar en los famosos consejos seccionales electorales, nueva figura que tendrán la misma condición de magistrado de Tribunal Superior. Entonces tenemos una nueva figura que es creada mediante esta ley estatutaria. También nos encontramos con la lista para corporaciones públicas y privadas, públicas y otras opciones de participación ciudadana. Se regula mejor ese aspecto. Hay unos términos más precisos y unas obligaciones más concretas en materia de consulta de asuntos internos. Se retoma o se fortalece la organización electoral y cambia unas funciones que antes estaban delegadas a los alcaldes, gobernadores y directores, y jefes, digamos así, del orden público a nivel territorial, digamos, gobernadores y alcaldes. Y ahora la organización electoral
será la competente para la convocación de elecciones atípicas. Antes era una facultad delegada o establecida para las autoridades civiles. Entonces será la organización electoral quien decida sobre la convocatoria de elecciones atípicas. Y el Consejo Electoral se aboca a una facultad exclusiva en ello de suspender, ampliar la jornada electoral. Entonces, más que una situación que se convertía en tema de orden público o de manejo de las autoridades locales, ahora es la facultad exclusiva del Consejo Electoral. Entonces, tenemos ahí unas funciones que fortalecen, a juicio de los ponentes de la reforma, las facultades de los consejos nacionales electorales. Bien, tenemos otros aspectos. Por ejemplo, hay una regulación mejor y clasificación del tema del voto, como veremos ahorita más adelante. Hay unas mejoras, digamos así, enunciativas. Yo le llamo enunciativas porque estaban ya inmersas en el ordenamiento electoral sobre las votaciones para cargos uninominales, miembros de corporaciones públicas y consultas de organizaciones políticas. Y también tenemos que el ámbito de aplicación de estas normas, que es el punto de referencia en este grado de la conferencia, también a los mecanismos de participación ciudadana. Entonces tenemos un ámbito de aplicación muy interesante. Vamos a ver cómo el voto se moderniza, que es lo que ha repetido muchas veces el registrador nacional, haciéndole, digamos, buen viento y buena mar a su proyecto de reforma, en el entendido que va a adecuar a las nuevas tecnologías todo este tema del derecho constitucional al voto. Bien, una de las cosas que llama la atención, llamó mucho la atención, la rectoría hace énfasis cuando presenta en su página web el tema de la reforma, es que se eliminan los periodos de inscripción de cédula de ciudadanía. Sabemos que un año antes de las elecciones comienza la inscripción de cédula. Ese tema parece, si se aprueba o si se da el visto bueno de la ley estatutaria en la Corte Constitucional, ya no hay periodo de inscripción de cédulas. Se va a trabajar sobre un nuevo concepto que se llama el domicilio electoral de ciudadano, que reemplazaría la residencia electoral. Entonces, en últimas, lo que se va a procurar, como veremos una norma que más adelante estudiaremos, es que el ciudadano vote un puesto cercano a donde tiene su domicilio electoral. Es una novedad, o sea, ya el tema de registrar la cédula para votar un año antes de las elecciones quedaría fuera de contexto bajo el ejercicio de esta nueva norma que entrará en vigencia una vez la Corte le dé el visto bueno. Bien, hay una norma que, a juicio sobre todo los que estamos en el sector judicial, tenemos que tomar decisiones en esa materia, que mejora un poco el contenido de la ley 1909 del 2018, que era el vacío que existía frente a aquel candidato que quedaba en segundo lugar cuando eran elecciones o son elecciones a cargo uninominal y debería aceptar, ya sea para la asamblea o consejo, por ejemplo, no tenía un tiempo perentorio, no sabía o no hay una norma que nos dijera hasta cuándo él puede decidir si se va de concejal, si se va de diputado en temas de las elecciones territoriales. Entonces, ahora la norma pretende limitar ese tiempo a 24 horas siguientes a la elección al segundo en votación para aceptar o rechazar su curul. Ya le dan 24 horas. Usted acepta ser concejal o acepta ser diputado de acuerdo a lo que le regula la ley 909. En conclusión, le coloca un periodo perentorio para decir acepta o no acepta. Si no acepta, se entenderá que facilitará el proceso de conformación de los consejos y asambleas en la medida que se tendrá excluido a esa curul y podrá ser ocupada por los que en elecciones puedan tener ese derecho. Entonces, no se genera la incertidumbre que si el segundo lugar iba o no iba para el consejo o para la asamblea, ya eso se supliría con la norma de ser declarada ajustada a la Constitución. Bien.
Un tema también interesante, donde regula lo que ha venido siendo disperso en la legislación y la jurisprudencia, la vacancia absoluta de cargos uninominales. Entonces, establece las causales que son por muerte, por renuncia, por destitución, por interdicción, por nulidad electoral, incapacidad permanente, revocatoria del mandato, importante esto, por el triunfo del voto blanco, queda mucho más claro este punto, y por la no posesión del cargo. Están las causales que a juicio del legislador serían taxativas para tener claro que hay una vacancia absoluta del cargo uninominal. En tal sentido son estas que he señalado las que podrían argumentarse para determinar que efectivamente se encuentra tipificada tal situación. Entonces, la norma la señala, regula específicamente sin vacilación cuáles son los elementos. Es un punto también que ayuda a la toma de decisiones hoy, que ayudará, porque no podemos tomar decisiones todavía con esto, sino ayudará a la toma de decisiones futuras. Bien, hay una definición que acoge todo lo que históricamente ha sido contenido como el famoso el derecho al voto, la trae, la reproduce estatutos anteriores, la moderniza un poco en algunos conceptos y tenemos que el voto lo define la nueva ley estatutaria como el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación y control del poder político. Eso ha sido de la historia del derecho colombiano que se ha tenido ese concepto. Faculta, tiene dos vías, el de elegir y ser elegido, esto no es nuevo, en elecciones, en plebiscitos, referendos, consultas populares y aquí vienen otras formas de participación democrática. Entonces, eso extendería todo el tema del voto, de la conceptualización del voto a las diferentes formas de participación democrática que se interiorizan a nuestra sociedad y por lo tanto haríamos extensivo, al decir la norma, otras formas de participación democrática, deja abierta a todo aquel ejercicio que se haya y por lo tanto los conceptos que se van a manejar como el voto serán aplicables a aquellas situaciones específicas que se consideren otras formas de participación democrática. Entonces, eso haría posible que no solamente en elecciones típicas o normales que conocemos, de consejo, diputado, asamblea, alcalde, sino las otras formas de participación, se pueda votar manualmente. Entonces, es el que marca, el histórico, el tradicional, el que se llena todo el protocolo en el puesto de votación con puño y letra. Vamos, ¿se acuerdan? Que son un poco de mayor edad que yo, que colocaban el dedo untado para señalar que ya había cumplido con su... Bueno, hoy, entre comillas, se fue adaptando a las nuevas realidades el voto y el voto manual, pero sigue siendo voto manual que se hace en forma a través de la tarjeta electoral física que suministra la autoridad electoral correspondiente y que se depositará en la urna respectiva. Ese no tiene mayores, sino una reorientación de la definición, podríamos llamarlo así. Pero viene el voto electrónico mixto. Es el marcado por el votante en terminales electrónicas. Contiene todas las opciones a escoger. O sea, ya en el puesto de votación va a haber una opción de votar electrónicamente y se va a emitir una constancia de la votación al final de que ese proceso se haga en forma electrónica. Depositará el voto medio electrónico establecido y una urna recogerá esa información. Entonces, es mixto, se puede desarrollar todo, no va a firmar, no va a escribir y va a tener un mecanismo electrónico que al final va a ser contabilizado a través del mecanismo que determine la autoridad electoral competente. Entonces, se abre la posibilidad del voto electrónico mixto. Y el último es el voto anticipado, especialmente en aquellas elecciones que se hacen por fuera del país y que las va a manejar la registraduría. Esos votos anticipados generalmente será 1 o 2 días, sábado o domingo, no solamente el sábado. Y se tiene pensado que sean solo 2 días. Vi la estructura, la norma en ese sentido. Y será aquellos sitios donde se determine que hay la suficiente infraestructura para poder garantizar. En exterior serían 2 días y a nivel regional también podría implementarse el voto anticipado que sería manejado por la Registraduría Nacional. Bien. Hay
la norma prevé la posibilidad del voto electrónico remoto. Entonces, no necesariamente el votante se dirige al puesto de votación, sino que se establece a través de un mecanismo electrónico que garantice la fiabilidad, la transparencia, la publicidad y todo lo que comprende los principios que están contenidos en el propio código electoral, y será por medio electrónico. Y también ese medio electrónico permite el voto anticipado electrónico remoto. Así como el voto presencial puede ser anticipado, el voto electrónico puede ser anticipado y la autoridad electoral tendrá que definir los parámetros sobre los cuales se garanticen los niveles de transparencia, fiabilidad, autenticidad y seguridad que se requiere ante todo documento electrónico, como lo trae la ley 2080, que hoy está vigente. Entonces, la autenticidad, integridad y disponibilidad de esos documentos para ser consultados es inherente siempre cuando hablemos de documento electrónico. Bien, la organización electoral es presidida por el Consejo Nacional Electoral, Registraduría de Estado Civil, va a tener también harán parte de esa organización electoral, lo nuevo que le hablaba ahorita, los consejos seccionales, los consejos seccionales electorales, los registradores distritales del Estado Civil de Bogotá, los registradores departamentales de Estado Civil, los delegados. Cada de estos miembros tienen su regla, su manual, digamos así, por el buen sentido de la palabra, su reglamento en el propio código electoral, que los interesados que quieran conocer a fondo cada una de las funciones que desempeñan cada uno de estos miembros de la electoral, está la ley, los reglamenta, los establece, y genera también sus funciones. Entonces, va desde los consejos seccionales, registradores de Estado Civil, los delegados excepcionales en registro civil e identificación y en lo electoral, los registradores especiales municipales y auxiliares del Estado Civil, los delegados del puesto de los registradores distritales municipales de Estado Civil, las comisiones escrutadoras y los jurados de votación. Pero aquí lo novedoso, como señalaba ahorita, son los consejos seccionales del Consejo Nacional Electoral. Entonces, estos consejos seccionales electorales funcionarán en cada departamento y de manera permanente. 2 miembros de las mismas calidades o requisitos para ser magistrado de tribunal administrativo y serán libre nombramiento y remoción a cargo del Consejo Nacional Electoral. Entonces, me imagino que el régimen también prestacional se asimilará al de magistrado de tribunal administrativo y serán designados 2 por cada departamento, es decir, por cada, habrán más o menos unos 60 nuevos registradores, unos consejeros seccionales electorales a nivel nacional, porque habrán 2 miembros en cada departamento. No limita esa existencia un tema de censo electoral o de número de votantes, quiere decir desde Amazonas hasta La Guajira, habrá funcionando en cada departamento 2 miembros de carácter permanente de libre nombramiento y remoción elegidos por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, miren qué norma interesante, trae un nuevo elemento que muchos dirán, bueno, más burocracia, otros dirán, bueno, para descentralizar las funciones del Consejo Nacional Electoral en algunos aspectos específicos que la misma ley señala. Bien. Trae el concepto que habíamos hablado ahorita, que va a ser muy importante comenzar a asimilarlo, porque ya de entrada nos tienen una obligación. Si la norma la declaran exequible en todo y no la condicionan, a partir de su promulgación, que fue el mes de diciembre, el 21 de diciembre, 22 de diciembre, que fue aprobada el último debate en la Comisión de Conciliaciones de ambas cámaras, y después pasaron a la plenaria para aprobar el proyecto conciliado. Entonces, si tomamos como referencia el 22 de diciembre, que fue promulgada la norma estatutaria, porque no requiere la firma del presidente hasta que no vaya al control para entrar en vigencia. ¿Qué pasa con esto? Que a partir del 22 de diciembre comenzó a correr el tiempo a nosotros, los ciudadanos, para determinar nuestro domicilio electoral.
La norma establece un año después. Es como una especie de nuevo censo, pero con un nuevo concepto que es el domicilio. Entonces, es el lugar de habitación o asiento del votante que está registrado bajo el juramento en el censo electoral. Es decir, el domicilio va a fijar ya en el censo electoral. La persona que tenga más de una habitación o asiento escogerá uno solo. Dice la norma que deberá, interesante, quiero ver la corte que dice sobre esto, que deberá coincidir con aquel con el que se beneficie directamente de las políticas públicas de la respectiva circunscripción. Esto ha sido uno de los aspectos que más anotaciones ha tenido en la Corte Constitucional, donde más participación ha habido, debate. Ojalá ustedes que les gusta el tema, ingresen a la página de la Corte y miren los pros y los contras de este concepto. El domicilio será aquel en que se beneficie directamente de las políticas públicas en la respectiva circunscripción. Tanto el registro como la actualización se realizarán a sede de registraduría con base en el domicilio electoral reportado, que es una obligación ciudadana. Yo tengo que reportar mi domicilio electoral. Y la registraduría de Estado Civil le asignará un puesto de votación entre los más cercanos a ese domicilio electoral. Esto genera lo que usted se imagine de debate. Por fuera de la Corte y dentro de la Corte se está debatiendo a través de los memoriales que están presentando los partidos políticos, la registraduría misma, algunas entidades de servicios públicos han estado por ahí preguntando cosas. Bien. Entonces, el censo electoral nos va a determinar, concepto que se mantiene, que se conformará con la información que suministremos en el domicilio electoral, como bien lo notaba antes. Voy un poco rápido porque el tiempo aquí es corto para todo lo que trae todo esto. El número de electores que se requieren la validez de los actos, dice la definición de la ley estatutaria. El censo electoral lo determina el número de electores que se requieren para validez de los actos y votaciones consagrados en la Constitución política y la ley. No cambia mucho la definición que hemos venido manejando históricamente. Estarán conformados por los datos. Ahí también yo vi una cuestión que me llamó la atención. Identidad de género. Piden una cantidad de cosas. La ley estatutaria trae la definición de qué datos deben suministrarse, que creo que puede afectar un poco el derecho a la intimidad. Ustedes lean la norma y saquen sus propias conclusiones, pero esa información necesaria para plena identificación puede estar en controversia con algunos derechos fundamentales que tiene la persona a la intimidad, sobre todo porque la información que se suministra puede ser sensible para el ciudadano. Entonces, quiero ver también, estaré atento al pronunciamiento de la Corte frente a esos aspectos del contenido, no del hecho, sino del contenido que exige el censo electoral. Dice la norma que regula el tema del censo electoral que los ciudadanos y extranjeros residentes y habilitados para votar tendrán el plazo de un año. ¿A partir de cuándo? De la promulgación del código para actuar los datos del censo electoral. Ese año está corriendo. Ya comenzó desde el 22 de diciembre. Estamos hoy a 30 de julio. Entonces, tenemos que apenas la Corte se pronuncie, si no hay nada distinto, una orden distinta, necesariamente habrá que actualizar los datos del censo electoral con la información que suministremos nosotros a través de nuestro domicilio electoral. Y mira lo que dice la norma. Vencido este plazo, comenzarán a implementarse las sanciones por la falta de actualización prevista en este código. Hay sanciones y la organización electoral verificará oficiosamente todos los registros que no surtieron la actualización con el fin de ¿qué? De garantizar la veracidad del domicilio electoral. Entonces ya uno se preocupa porque hay sanciones si uno no actualiza eso. Y ha pasado el tiempo y no creo que 50 millones o 20 o 30, no sé cuánto sea el censo electoral en este momento, que estemos en capacidad de votar, 30 millones o 27, creo que era el último, que estemos en condiciones de votar, en actualidad podamos actualizar todo en menos de 4 meses, que va a quedar porque la Corte no se pronunciará, por lo que veo, antes de 30 días, porque como va la dinámica y las discusiones en esta materia. Si se detecta inconsistencia, entonces el Consejo Electoral
sabiendo que el año entrante hay elecciones, se ordenará su registro en el municipio donde se compruebe que realmente está domiciliado. Ese compruebe, estamos en libertad probatoria, no hay prueba reina. Ahí entrarán otra vez el tema del CISBEN, todo lo que hoy se ha discutido. Creo que por ahí puede haber una puerta de discusión, porque no existe, la Corte lo ha dicho en repetidas ocasiones, una sola forma de demostrar el domicilio ciudadano. Bien. Otro tema que es interesante, lastimosamente con el tiempo no va a dar para desarrollarlo, es el tema de la inhabilidad para ocupar cargos de elección popular a nivel territorial. Tema que ha sido de gran discusión en materia de elecciones, sobre todo de entidades, en cargos de entidades o puestos o cargos de elección popular de entidades territoriales, porque los conceptos y las inhabilidades siempre han tenido una discusión jurisprudencial y han tenido una discusión en la academia y en las normas, pero que definitivamente las herramientas con que contábamos hasta la fecha, los funcionarios judiciales que tenemos que tomar decisiones y también los propios consejos electorales no tenían herramientas que dieran suficiente claridad y tranquilidad en esta materia. Entonces se unifica el referente para contar los términos de las causales, teniendo como referencia el día de las votaciones. Cualquier causal que se pretenda contabilizar, sobre todo aquellas que se generan a partir de que son temporales de inhabilidad, se contará, tendrá como punto de referencia únicamente el día de las elecciones, no el día de registro ni el día que se ve, el día de las votaciones. Entonces, tomando la fecha de votaciones que la señala el Consejo Nacional Electoral en el calendario electoral, se cuenta a partir de ese momento, se hace la contabilidad de la causal respectiva desde el día de las votaciones. Entonces, hay unas causales, a pesar de una norma estatutaria, no se abrogó como única competencia, es decir, no limitó esas causales a su propio contenido, sino que la dejó abierta. Pudo el legislador, para darle mayor transparencia a los procesos electorales, decir que las únicas causales, como sea una norma estatutaria y como una norma que tiene carácter de constitucional prácticamente, un poquito más abajo de la Constitución, si hacemos una escala, pudo haber el legislador aprovechado la oportunidad para decir, mire, así sea que está en la 617, en la 7, estas normas son las que van a determinar las inhabilidades. No, el legislador, digo, aparte de lo que diga la Constitución, aparte de lo que diga la ley, es decir, la ley que ha regulado ya inhabilidades propias, específicas, sigue estando vigente, no podrán ser inscritos ni declarados. Entonces, primera conclusión de una lectura simple, cualquier opinión es distinta, es válida, porque estamos apenas abriendo la discusión, dice, además de las previstas de la Constitución y la ley. Por lo tanto, siguen existiendo inhabilidades distintas a las contempladas en la ley estatutaria que estamos en estudio. No podrán ser inscritos ni declarados elegidos, ni designados como gobernadores, diputados, alcaldes y concejales los ciudadanos que hayan incurrido en las situaciones que se describen a continuación. Vamos a hacer un barrido general: condena de sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos. Esto no ha sido mayor reformado. Pérdida de investidura de congresistas, diputados o concejales o edil. Exclusión, esto es un tema que va a ser debatido, de una profesión por autoridad competente. Un contador que ha sido excluido no puede, o un médico que ha sido sancionado con la exclusión de la profesión no podría aspirar eventualmente. Casos que se me ocurren en este momento. Inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuestas por sentencia judicial. Se refuerza también, aprovecho para decirle, la obligación que tenemos los jueces y magistrados de informar inmediatamente esta situación a las autoridades electorales, hacer el registro de la decisión que hemos tomado para que esta se haga efectiva y no se permita la inscripción de candidatos que tengan algún tipo de inhabilidad. Entonces, obligación nosotros los jueces, una vez se produzca una decisión de este sentido, comunicarle a la autoridad electoral para que se abstenga de inscribir candidatos
que estén inhabilitados en ejercicio de derechos y funciones públicas. Bien, pérdida, este es un tema también interesante, vi algunos escritos de buena manera en este sentido. Pérdida por violación a los topes de campaña, declarada por la jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, aquellos casos que generalmente van al Consejo de Estado sobre pérdida de investidura por violación a los topes. Ahora vienen las que tienen un año, no sé, tengo el temor de que me esté pasando de tiempo. Vamos a ver, vamos a terminar con esta. Ejercicio de los cargos de fiscal o magistrado o juez de la República al ejercicio, o sea, haber ejercido en la respectiva jurisdicción o la circunscripción electoral, para ser más específico, el cargo de magistrado, juez o fiscal en esa zona. Cargos públicos de autoridad política, civil, administrativa. Desempeño de contralor, procurador, defensor del pueblo, gestión de negocios o contratos estatales, representación legal de personas jurídicas que administren tributos, tasas o contribuciones, y especialmente aquellos representantes legales de entidades prestadoras de servicios públicos de seguridad social en el régimen subsidiado. Están taxativamente señaladas, les invito a que la consulten. Hay otras causales que ya no dependen de un tema de temporalidad específicamente como el otro, sino que son específicas o inherentes a las mismas, que es vínculo de matrimonio, unión permanente, parentesco, con los mismos cargos que hicimos la vez pasada. Hay que recordar que la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades diciendo que en aquellos eventos de vínculo matrimonial o uniones uniones también deben tenerse en cuenta para las parejas del mismo sexo. Es decir, la Corte siempre ha pedido este pronunciamiento, que aquello que se predique en las uniones marital también son predicables para las parejas del mismo sexo o cualquier otro tipo de vínculo filial que se forme para conformar una familia o una unión. Entonces, la unión permanente, vínculo de matrimonio, unión permanente, indistintamente, digamos así, si tenemos la Corte, a su condición, si son heterosexuales o otra condición. Parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, primero civil de afinidad y primero civil, en el mismo orden, y los vínculos de parentesco con los casos que hemos visto anteriormente, es decir, quien ejerza como representante de entidad prestadora de servicio. Quisiera, estos 3 minutos que me quedan, hay unas causales de inhabilidades para localidades, a los ediles. La norma trae una definición, les invito a que la consulten por fin, esto es uno de los avances de, bueno, por lo menos conceptualmente, ¿qué se entiende por autoridad civil? ¿Qué se entiende por autoridad administrativa? Ahí están las definiciones, que la norma es clara en traernos eso, que ayuda mucho a la discusión. ¿Qué se entiende cuando se ejerce autoridad política, militar o militar? Entonces la norma, como avance, trae la definición, por lo menos, se daría una discusión en teoría, falta lo que dice la Corte, qué se entiende por ese tipo de autoridad política, militar, civil, algo que estaba muy en discusión sobre el tema de la funcionabilidad o usidad orgánica. Aquí trae unas definiciones que pueden ayudar a la discusión del tema. Finalmente, para honrar el tiempo que me ha concedido generosamente la Escuela Judicial, que nunca va a ser suficiente para temas tan interesantes como esto, hay algo que es interesantísimo, el requisito de procedibilidad para las demandas de control de nulidad electoral. Vuelve a estipularse el requisito de procedibilidad que había sido declarado inexequible mediante la sentencia C-283 del 2017. El legislador en este caso entendió que la Corte lo que ya ha dicho es que se debe hacer a través de normas estatutarias y que esté debidamente regulado los temas de nulidades, oportunidad de rechazo, decisión, y que no podía hacerse solamente como un presupuesto procesal para demandar, como lo tenía la ley 1437. Entonces, requería una regulación especial. La norma trae, o sea, vuelve a incorporar el requisito de procedibilidad del medio de control de nulidad electoral. Insisto, que había sido ya declarado inexequible por la Corte. Sería interesante si la Corte vuelve a avalar este requisito, y la competencia para decidir sobre eso será el Consejo Nacional Electoral y las comisiones ejecutadoras respectivamente. Entonces, ahí el agotamiento del requisito
Si requiere pruebas técnicas, se entenderá suplido cuando hay que practicar algún tipo de prueba, como son las causales objetivas, tercera y cuarto, que ocurre en el momento de la votación, de pronto requieren alguna prueba técnica. En esos eventos se entenderá agotado ese requisito. Creo que honrado el tiempo, me corrige la doctora Mónica si no es así, y si me queda algún minuto adicional, o pasamos al siguiente punto, agradeciendo nuevamente a la doctora Mónica y a todos los presentes la atención prestada. Si hay alguna pregunta, si hay alguna consideración que deba hacerse en cuenta, con mucho gusto. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Y vamos al fragmento de las preguntas, doctor. La primera, ¿cuáles son las dificultades que presenta el Código Electoral vigente? A ver, necesariamente, resumir, tenemos una, es un código que sí quedó anacrónico, que el desarrollo de 30 años de la Constitución y de la propia sociedad colombiana y de las controversias que se han dado en un Estado social de derecho, necesitaban algo que se adecuara mucho más. Entonces, las dificultades del actual código es que indudablemente coincido con el primero postulado de la reforma, que fue anacrónico. Lo segundo es que se necesitaba adaptar a las nuevas condiciones que han sido mucho más, digamos, expuestas con el tema de pandemia. Entonces, hace más visibles, para ser correcto. En síntesis, para no extendernos en la respuesta, su anacronía, porque era un código pre-Constitución 91 y porque las instituciones han ido evolucionando constitucionalmente, el Consejo de Estado, la Corte ha ido desarrollando los derechos, ya no como de generación, sino como de carácter permanente. Entonces creo que era necesario adecuarlo, y la sociedad también a ese nuevo esquema que debe ser modernizarse, pero modernizarse sin afectar derechos fundamentales. Siguiente pregunta, doctor César. ¿En qué mejora esta propuesta de código al sistema electoral colombiano? Bueno, la mejora, porque podemos en este momento solamente mirarla desde el punto de vista conceptual, que traiga definiciones, que sea un cuerpo organizado, que sea una norma estatutaria, que defina digamos, con un poquito más de criterio algunos aspectos que generaban muchas controversias y que generaban una posible violación del derecho al voto. La posibilidad del voto electrónico, el voto a distancia, si el país se adecua a esas circunstancias, va a facilitar la participación democrática. Ojalá que ese escenario de voto anticipado, voto electrónico, facilite no a las grandes ciudades que no tienen ese problema de desplazamiento, que facilite la participación de los ciudadanos remotos que no tendrían por qué ir a una cabecera a exponerse, sino directamente a un puesto electrónico que le permita votar en mejores condiciones. Última pregunta, doctor. Con mucho gusto. ¿Cuáles son los principales aspectos que se destacan en este nuevo proyecto? Principales aspectos. Que se destacan en este proyecto de reforma. Sí, todas las preguntas son bastante interesantes y difíciles de resumir en 5 minutos, en 2 minutos. Lo que destaco primero es la voluntad del legislador de por fin ponerse a la tarea de tratar de ponernos de acuerdo en esto, ¿no? En un código electoral. Segundo, la modernización, que si se hacen los recursos y con transparencia, todos vamos a seguir ganando. Tercero, el intento o el ejercicio de definiciones, de adecuarse a los pronunciamientos de la Corte y de facilitar, por lo menos en el espíritu de la norma, la participación ciudadana y fortalecer el derecho a las minorías, el derecho a las personas en distintas diversidades y garantizar también la no violencia. Hay una norma que me gustó mucho que trae sobre la no violencia electoral en materia de conceptualización. Creo que se me perdió la señal un poquito aquí, pero allá se me volvió. Gracias. Creo que esas 3 preguntas, si hay alguna adicional, con mucho gusto, estoy dispuesto a contestarlas si el tiempo que generosamente me han concedido nos permite abordar en ella. Doctora Mónica, quedó Sí, doctor César. ¿Cuál es su opinión, ya muy personal, doctor, respecto a esta propuesta? A ver, sin que constituya un preocupamiento. Yo creo que estos ejercicios son buenos. Si nos sentamos a pensar, yo me estoy gozando el debate que está en la Corte. Me parece que el país, y que es un debate abierto, cualquiera de los que estamos aquí escuchando podemos presentar nuestras opiniones. Creo que es el escenario natural para decirle a la Corte, mira, tenga cuidado con esto. Pero creo que es bueno
como ejercicio maravilloso para todos, incluyendo a quien habla. Yo tengo ganas de pasarle mañana o pasó mañana a la corte, mire, tengamos con esto que está aquí, que puede ser delicado, el manejo puede afectar un derecho, queriendo mejorarlo lo puede afectar. Pero quiero terminar con esta reflexión. Mi opinión es que es una oportunidad histórica, que el control estatutario, el control previo que está haciendo la Corte, nos permite opinar. Entonces no podemos después salir a criticar un código o hacer una especie de juzgamiento cuando, como amantes del derecho, como que nos interesa el tema electoral, tuvimos la oportunidad de ser escuchados ante una autoridad constitucional para decir esto debe ser excluido porque es inconstitucional. Entonces, me parece que es una excelente oportunidad histórica, era necesario y esperemos que lo dice nuestra honorable Corte sobre el contenido material de este código, de esta ley estatutaria. Sería fundamental y nuevamente agradeciendo esta maravillosa oportunidad de dirigirme a las personas que están escuchando. Muchas gracias, doctora. Un agradecimiento muy especial también, doctor, por esta clara y ponderada explicación, doctor César Augusto Torres, sobre los aspectos generales de la reforma al Código Electoral, tales como el estado actual del proyecto, el ámbito de aplicación, la remisión normativa, para estar atentos frente al cumplimiento de las distintas garantías jurídicas que tienen asiento en las normas constitucionales, ya que al realizar seguimiento a estos aspectos de la reforma del Código, de este código electoral, como son precisamente lo que acabamos de hablar, entre otros, se vela también por la implementación, la modernización, como bien lo dijo, doctor, sin afectar esos derechos fundamentales y el ejercicio de definiciones en el sentido de los pronunciamientos de la Corte, la participación ciudadana y lo que nos resaltó, la no violencia electoral. Muchísimas gracias, doctor, de nuevo. Gracias a los servidores y servidoras judiciales. A ustedes y atento a una nueva oportunidad. Gracias, doctor. A los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz fin de semana para todos.